En la década de 1960, muchos países del continente africano adoptaron el socialismo como un camino hacia el desarrollo y la independencia económica, inspirados por las ideas de igualdad, justicia social y autodeterminación. Líderes africanos buscaron construir sociedades nuevas y justas, pero ¿cuál ha sido el impacto del socialismo en África? ¿Qué beneficios trajo y cuáles fueron sus fracasos? En este video explicaremos cómo el socialismo ha moldeado el continente africano desde la independencia hasta hoy. La descolonización en África comenzó en la década de 1950 y se aceleró en la década de 1960. Con la independencia, muchos líderes africanos enfrentaron a la difícil tarea de construir naciones desde las ruinas del colonialismo, inspirados por los movimientos socialistas internacionales y la lucha anticolonial. Figuras como Kwame Nkrumah en Ghana, Julius Nyerere en Tanzania y Modibo Keïta en Mali vieron en el socialismo un camino hacia un desarrollo equitativo y justo. ¿Y por qué el socialismo fue atractivo para esos líderes africanos? Es obvio que África apenas se estaba independizando de las potencias europeas y el socialismo ofrecía una visión de desarrollo que contrastaba con el capitalismo occidental, al cual muchos países veían como una extensión del colonialismo. Para estos líderes africanos, el socialismo prometía la distribución de la riqueza, la justicia social y la independencia económica, lo que era fundamental para países que habían sido explotados durante décadas por las potencias coloniales. El socialismo en África tomó varias formas, desde la nacionalización de industrias y la creación de corporativas agrícolas hasta la centralización del poder estatal. En Ghana, Kwame Nkrumah impulsó la nacionalización de recursos claves, mientras que en Tanzania, Julius Nyerere implementó la política de Ugama, que promovía la creación de aldeas colectivas. Es decir, en Tanzania, Nyerere buscó transformar la economía rural a través del Ugama, un modelo de socialismo rural que enfatizaba la vida comunitaria y la autogestión. En Ghana, Nkrumah se enfocó en la construcción de una economía industrializada, nacionalizando las principales industrias y promoviendo proyectos de infraestructura a gran escala. En Etiopía, bajo el DEC, adoptó un enfoque más radical tras la revolución de 1974, implementando reformas agrarias, nacionalizando tierras y empresas y alineándose con la Unión Soviética. A pesar de sus desafíos, el socialismo en África también trajo consigo varios beneficios que no se deben subestimar. Algunos de ellos incluyen avances en la educación, salud y la reducción de las desigualdades sociales. En muchos países africanos, el socialismo ayudó a expandir la educación y la atención médica a amplios sectores de la población que anteriormente habían sido excluidos. En Tanzania, por ejemplo, la tasa de alfabetización aumentó significativamente gracias a las políticas educativas de Nyerere. En Ghana, la inversión en infraestructura mejoró el acceso a los servicios básicos y en Etiopía se lograron avances en la reforma agraria, aunque a un costo considerable. Además, el socialismo promovió la idea de soberanía económica, lo que llevó a la nacionalización de recursos naturales y a intentos de industrialización que buscaba romper la independencia económica de las antiguas potencias coloniales. El socialismo permitió a muchos países africanos realizar inversiones significativas en educación y salud, áreas que fueron descuidadas durante el colonialismo. Aunque estos avances fueron desiguales, sentaron las bases para el desarrollo posterior. Sin embargo, el socialismo en África también enfrentó a graves problemas. La falta de recursos, la mala gestión y en muchos casos la corrupción llevaron al fracaso de muchas de estas políticas. A medida que las ideas socialistas se enfrentaban a la realidad, los sueños de un futuro próspero a menudo se desmoronaron. Uno de los problemas más críticos fue la ineficiencia económica. La centralización excesiva y la falta de incentivos para la producción llevaron al estancamiento económico, escasez de bienes básicos y en algunos casos hambrunas devastadoras. La política de Ugama en Tanzania, por ejemplo, resultó en el desplazamiento de millones de personas y un colapso agrícola que contribuyó a la crisis económica del país. Además, el enfoque en la autarquía y la nacionalización a menudo aisló a los países africanos de la economía global, limitando sus oportunidades de comercio e inversión extranjera. Esto fue particularmente devastador en un continente que ya se enfrentaba a graves limitaciones económicas debido a siglos de colonialismo. El socialismo en África en muchos casos
fue una utopía mal implementada. Las políticas estaban a menudo mal diseñadas y peor ejecutadas, lo que llevó a un ciclo de pobreza y independencia que muchos países aún no han superado. A finales de los años 80 y principios de los 90, el socialismo comenzó a perder terreno en África, coincidiendo con el colapso de la Unión Soviética y la creciente presión internacional para adoptar políticas de libre mercado. Este periodo marcó una transición crítica en la historia política y económica de África a medida que muchos países abandonaron los experimentos socialistas y adoptaron nuevos modelos de desarrollo. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de un importante apoyo ideológico y material para los regímenes socialistas en África. Sin la URSS, los gobiernos socialistas en África perdieron no solo respaldo financiero y militar, sino también la legitimidad ideológica que habían promovido durante décadas. Al mismo tiempo, la creciente globalización y la presión de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial empujaron a estos países a adoptar reformas orientadas al libre mercado. La influencia de la globalización y los progresos de ajuste estructural impulsados por el FMI y el Banco Mundial obligaron a muchos países africanos a abrir sus economías, reducir el gasto estatal y privatizar empresas públicas. Estas reformas se justificaban como necesarias para atraer inversión extranjera, fomentar el crecimiento económico y mejorar la eficiencia, aunque sus resultados fueron mixtos. La transición hacia economías de mercado libre no fue sencilla. En muchos casos, la privatización y las reformas neoliberales provocaron desempleo masivos, aumentos de la pobreza y la exacerbación de las desigualdades sociales. En países como Zambia y Ghana, donde las reformas se implementaron rápidamente, los beneficios económicos prometidos no llegaron de inmediato y las poblaciones sufrieron las consecuencias de la austeridad. Sin embargo, no todos los países experimentaron la transición de la misma manera. Algunos, como Mozambique y Etiopía, intentaron combinar elementos socialistas con política de libre mercado, adaptando gradualmente sus economías mientras mantenían ciertos programas de bienestar social. Otros, como Sudáfrica, utilizaron la transición como una oportunidad para construir un modelo de desarrollo que equilibraba la justicia social con el crecimiento económico. La transición desde el socialismo en África hacia modelos de libre mercado fue un proceso doloroso y desigual. Muchos países no estaban preparados para los desafíos de la globalización, lo que resultó en crisis económicas y sociales profundas. Sin embargo, también se abrieron a nuevas oportunidades para el desarrollo y la integración de la economía global. A medida que la década de 1990 avanzaba, muchos países africanos comenzaron a adoptar modelos híbridos, combinando elementos del socialismo con prácticas de libre mercado. Estos nuevos enfoques buscaban equilibrar la necesidad del desarrollo económico con la justicia social, adaptando lecciones del pasado a un contexto globalizado. En la actualidad, muchos países africanos han desarrollado enfoques más matizados hacia el desarrollo económico. Han aprendido a integrar políticas de libre mercado con programas sociales destinados a reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios básicos. Países como Ruanda, bajo el liderazgo de Paul Kagame, han buscado modelos de desarrollo que combinen una fuerte inversión estatal en sectores claves con la apertura al capital extranjero. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, adoptó una economía mixta donde el Estado juega un rol importante en áreas como la educación y la salud, mientras que promueve el crecimiento a través del sector privado. Otros países como Ghana y Senegal han logrado ciertos éxitos atrayendo inversión extranjera al tiempo que mantienen programas de desarrollo social. Aunque el socialismo como un sistema dominante ha disminuido en África, su legado sigue vivo en las políticas de muchos países que buscan combinar la justicia social con el crecimiento económico. La experiencia africana demuestra que no existe un único camino hacia un desarrollo y que las soluciones deben ser adaptadas a las realidades locales y a los desafíos globales.
El futuro del continente dependerá de cómo líderes africanos equilibren esos elementos para construir sociedades más justas, prósperas y sostenibles. El socialismo en África ha dejado una huella indeleble en el continente, con lecciones aprendidas y desafíos aún por superar. Aunque las políticas han cambiado, la lucha por un desarrollo inclusivo y justo continúa. África sigue buscando su propio camino, adaptando sus experiencias históricas a un mundo en constante cambio. Si te ha interesado este análisis sobre el socialismo en África, no dudes en suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo. Activa la campanita para no perder ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.